Nando De Colo se ha convertido en el segundo máximo anotador de la historia de la Euroliga tras superar a Juan Carlos Navarro. Y hoy en el canal vamos a hablar de ese top 10 histórico, de lo que le queda a Nando De Colo para ser el máximo anotador de la historia y de otros jugadores que opositan a estar entre los mejores anotadores de la historia de la competición. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal, hablemos de básquet, hablemos de Euroliga y hoy vamos a hablar de puntos, vamos a hablar de jugones, de gente que anota mucho, porque este vídeo es gracias a Nando De Colo, que conseguía con Asbel Villeurbanne ese hito, ¿no?, importante, de superar a Juan Carlos Navarro en esa lista de anotadores, llegando, bueno, pues a los 4.154 en el momento que grabo el vídeo y quedándose a 301 puntos de Vasilis Spanoulis, jugador retirado, con lo cual... Bueno, vamos a calcular más o menos cuánto tiempo tardaría Nando De Colo en llegar a esa cifra anotadora y luego todos los que vienen detrás, porque hay unos cuantos en activo que ya están dentro del top 10 y hay otros que podrían entrar, que bueno, podrían arrebatarle esta situación al jugador francés, uno de los mejores sin lugar a dudas de la historia de la competición. Y vamos a hablar de esto, vamos a hablar de números que yo sé que os gusta mucho, vamos a hablar de la media anotadora de uno, de la media anotadora de otro, vamos a repasar el top 10 donde hay jugadores que uno se pone de pie al hablar de ellos, porque yo creo que para Nando De Colo estar ahora mismo entre medias de Vasilis Spanoulis y Juan Carlos Navarro, bueno, estamos hablando de tres de los escoltas más influyentes de la historia del siglo XXI en el baloncesto europeo y evidentemente en la Euroliga. Botón de suscripción por aquí abajo, para estar atentos. Quiero que me digáis cuál es tu anotador favorito de la historia de la Euroliga, y si crees que hay alguno de la actualidad que puede llegar a esa cifra del top 3, top 2, top 1, ¿no? Me lo vas poniendo por aquí en comentarios. Además, comentaros que este vídeo está patrocinado por Ultimate Champions Basketball, donde tenéis aquí el enlace en la descripción con toda la información. Os podéis registrar desde ya mismo. Otra opción de poder disfrutar de Euroliga y de la Eurocup a través de un videojuego. Bien, vámonos con este listado. Lo primero que hago es poneros un gráfico aquí en el que vais a ver pues el top 10 de anotadores. Tengo que mirarlo, porque ya los números se nos escapan. Vosotros lo tenéis en la información. En ese top 10 tenemos a Kyle Hines con 3.183 puntos, Jan Vesely con 3.227, Jan Kunas ya retirado con 3.241, el Chacho Rodríguez, que es séptimo, con 3.524 puntos, sexto para Georgios Printezis, también retirado recientemente, 3.599 puntos, Sergio Llull, que entra en el top 5, o que está en el top 5 mejor dicho, 3.667 puntos, Mike James, que es el primer norteamericano que está en esta lista, el que está más arriba mejor dicho, 3.771 puntos, Juan Carlos Navarro 4.152, Nando De Colo con esos 4.154 superándole ya al jugador del Barça, y Vasilis Spanoulis el top 1 de la anotación en la historia, 4.455. Yo me acuerdo, cuando era muy joven, que en Vitoria me acuerdo del hito de que Luis Escola llegara a los 2.000 puntos en Euroliga, en un baloncesto muy diferente al de ahora, y decíamos, es muy difícil de llegar a esto. Bueno, pues ahí tenéis a Spanoulis, Navarro, que están en esa zona muy alta, y por eso a Nando De Colo hay que darle mucho mérito. Antes de ir con los datos, bueno, aquí hay claves. Primero, estar muchos años en Euroliga. Spanoulis, salvo un año, estuvo. Navarro exactamente igual, aquella salida a Memphis, ha jugado siempre Euroliga, ¿no? Sergio Llull nunca ha jugado NBA. Llegar joven, Mike James tiene mucho mérito, porque Mike James llega en la temporada 14-15, o sea, no lleva tanto tiempo como el resto y está creciendo mucho. Nando De Colo, pues sí, tuvo esa opción en NBA, pero él creció mucho, y sobre todo con CSKA de Moscú y Fenerbahce, pues también ha tenido una media anotadora súper alta. Y aquí hay que valorar no solo tener un buen año, hay que tener 10, 9, 8 años a un nivel altísimo para seguir cumpliendo y siendo importante. Por ejemplo, una clave de Nando De Colo, ser uno de los mejores tiradores de tiros libres de la historia. Un jugador que saca tantas faltas, tiene que aprovecharlo desde el 4.60, y Nando De Colo lo ha hecho históricamente, y eso yo creo que le ha permitido estar muy cerca. Bien, Nando De Colo, ¿cuánto le falta para llegar al top 1? ¿Lo va a llegar? Yo creo que sí. Nando De Colo está a punto de cumplir 36 años, del año 87. Le faltan 301 puntos para llegar al final a superar a Vasilis Spanoulis. ¿Lo va a hacer este año? No, porque quedan 6 jornadas y Asbel no se va a meter en los playoffs de la Euroliga. Está promediando este año 14 puntos en Asbel. Yo creo que la decisión de salir de Turquía y firmar por Asbel le ha venido bien para el récord. Seguramente no para sus aspiraciones deportivas de querer ganar otra Euroliga, pero sí a nivel de números, porque en Asbel va a seguir siendo el rey, le van a proteger bien, va a proteger, me refiero, con jugadores defensivos alrededor que le van a permitir, bueno, pues él estar más suelto en ataque y no tener tanta responsabilidad defensiva, y él va a poder alargar su carrera a nivel anotador, que esto es muy importante pensando en clave récord. Hemos calculado que a una media de 14 puntos por partido en una temporada real anotaría 476 puntos solo jugando temporada regular, es decir,
que más o menos en la temporada que viene, porque hay que contar estos 6 partidos que restan, yo creo que si va bien, para el mes de febrero ha superado ya a Vasilis Spanoulis y se colocaría como el máximo anotador de la historia de la Euroliga. Son 300 puntos, no es mucho, ya lo tenéis, ya os digo, más o menos hemos hecho ese cálculo porque es difícil luego, bueno, ver quién juega playoff, bien que juega Final Four y todo este tipo de historias, que no haya lesiones, que yo creo que esto es lo más importante. Si bajamos un poco, hay que llegar a la cifra de Mike James, que para mí me parece el más peligroso para poder llegar a superar a, en este caso, a Nando De Colo, Spanoulis y a Navarro. Ahora mismo tiene 3.771 puntos. Está a 648 de diferencia con Vasilis Spanoulis. Parecen muchos. Es más joven, también Mike James, que Nando De Colo. Está anotando 17 de media esta temporada y solo se ha perdido un partido esta temporada también, que fue el otro día en Vitoria por un problema en el pulgar. Está a una media de 578 al año. Es decir, que en año y medio puede llegar a superar a alguien como Nando De Colo o a alguien como Vasilis Spanoulis. Para mí, en mi opinión, me parece el jugador más peligroso de llegar por edad, por capacidad de mantener los puntos, por el contexto de equipo en el que está. Se está hablando de que Mónaco incluso podría continuar en Euroliga y seguiría siendo el rey de este equipo a nivel anotador. Y a mí me parece un dato tremendo, tremendo que Mike James tan rápido se haya colado, pero es que yo creo que es uno de los mejores anotadores de la historia del baloncesto europeo. Sin lugar a dudas, este jugador que pasó por Colosos de Rodas, luego Baskonia, Panathinaikos y también pues esa etapa en CSKA de Moscú y ahora en el Mónaco. Dentro del top 5 está Sergio Llull, que, a ver, nos alegramos mucho, pero lo cierto es que el rol de Sergio Llull ha cambiado desde la lesión y este año de hecho está firmando 7 puntos por partido, o sea, muy lejos de los 14 de Colo y muy lejos de los 17 de Mike James. 238 puntos de media, puede subir. Yo creo que puede intentar acercarse al top 3, pero yo creo que lo va a tener muy difícil porque Llull no va a tener ya una regularidad anotadora. Es que aquí ya no importa hacer un día 20 puntos, es que hay que estar siempre en unas medias anotadoras muy altas, con lo cual lo tiene muy complejo. Sergio Rodríguez, 3/4 de lo mismo y de hecho un poquito peor. Tiene mucho mérito, porque el chacho ha tenido salidas, estuvo en Estudiantes, luego se fue a NBA, en el Madrid brilló mucho, también lo hizo bien en CSKA de Moscú. Ha perdido chance y es un jugador que piensa más en pasar que en meter y aún así tiene cifras muy altas. Está promediando 4 puntos por partido a 136 puntos por año. Bueno, se antoja muy complicado, pero para mí ya el mérito del chacho se está entre los 10 mejores de Europa. Vesely es el noveno, el jugador del Barça, firmando en esta temporada 9 puntos por partido. En un equipo tan ganador los puntos son menos, ya que él ya no tiene el papel que tuvo en aquel Fenerbahce precisamente con Nando De Colo o con Lucas y compañía. Está a 306 puntos por año, más o menos, jugando algún partido más, pero teniendo 3.227, bueno, puede intentar acercarse o encaramarse al top 7. Yo creo que ya acercarse al top 5 puede parecer bastante complicado, pero también va a depender de lo que haga Llull, de dónde llegue, uno y otro, lesiones, etcétera, etcétera, porque Vesely también ha sido, este año no, pero es un jugador castigado por situaciones físicas. Y para mí, de quitarse el sombrero, es Kyle Hines. Kyle Hines, que es actual jugador de Olimpia Milán, 4 veces campeón de Euroliga, 3.183 puntos, está a 6 puntos por partido de media, que haría 187 al año. Yo creo que con él simplemente premiar que un jugador tan marcado por su defensa esté en este nivel de puntos, me parece una barbaridad, sinceramente lo digo, porque tú Mike James dices puntos, Llull, puntos, evidentemente De Colo, Spanoulis, Navarro, pero de Kyle Hines, os digo que se te viene a defensa, se te bloqueo directo, defensa, rebote. Tú no piensas en esas cifras anotadoras y creo que tiene mucho mérito porque habla de la longevidad, jugador que también lleva ya 10 años en la élite del baloncesto continental, seguramente uno de los pivots más influyentes de la historia de la Euroliga, así que de verdad que me quito el sombrero viendo el top 10, yo me quedé alucinado. Y ahora vamos a lo que sé que te interesa. ¿Qué jugadores se pueden instaurar en estas posiciones? Bueno, muy cerca del top 10 está Nikola Mirotic, que seguramente es uno de los que primero piensas cuando hablas de récords anotadores. Él ha tenido etapa NBA, con lo cual también ha perdido esa oportunidad de meter muchos puntos, si no estaría más arriba. Está ahora mismo con 3.012. Está 9 años en Euroliga y está firmando a sus 32 años esta temporada 15 puntos por partido. Recordemos que se ha perdido prácticamente la mitad de la temporada. Iría a 500 puntos por año, 510, ¿vale? Es decir, que necesitaría, para llegar a las cotas del actual número 1, que es Vasilis Spanoulis, 3 años más o menos. ¿Lo puede hacer? Tiene 32. Yo creo que sí. Yo creo que sí que puede llegar, si él se mantiene sano. Ojalá que sí, que el jugador español como, montenegrino y pasaporte español pueda lograrlo. Y me parece uno de los candidatos más claros porque para mí es uno de los relojes de esta Euroliga. O sea, es alguien que todos los días cumple, todos los días está bien y todos los días funciona.
Otro jugador de baloncesto español, es difícil que llegue porque le pasa lo mismo que al Chacho y le pasa lo mismo que a Sergio. Rudy Fernández, 2.905 puntos, 13 temporadas en Euroliga, él tuvo etapa NBA en sus mejores años a nivel anotador, ya tiene 37, es del año 85, esta temporada está en 5 puntos por partido. Yo creo que el objetivo tiene que ser llegar a los 3.000 puntos, que yo creo que más o menos lo puede hacer, y es una cifra súper alta para Rudy. Repito, sus mejores años de anotador, más joven, cuando él se va a Estados Unidos después de los Juegos Olímpicos 2008, él era una estrella en Europa y hubiera metido 17 por partido, pero bueno, él ha tenido que tomar un rol distinto y para mí el mérito está en llegar a los 3.000 puntos. ¿Puede llegar al top 10? Puede llegar, pero me parece un poco complicado. Y ahora vamos con 3. Uno, porque en su primera temporada la gente se lo pregunta, y otros 2 que son las 2 grandes estrellas de la Euroliga. Shane Larkin, Vasa Micic, Marcus Howard. Shane Larkin está en 2.644 puntos y solo lleva 6 temporadas en Euroliga. Recordemos que él, después de jugar un año en Vitoria, tiene que irse a Boston y luego ya vuelve, le cuesta un poco arrancar y hace años increíbles. Está a 510 puntos por año, un poco como Nikola Mirotic, y necesita 4 años para llegar al top 1. Le puede dar. Vamos a ver en qué contexto de equipo, vamos a ver en qué situación, cómo está físicamente él. Él ya ha optado por quedarse en Europa, además de conseguir la nacionalidad turca, con lo cual, si es en Efes, si es en otro equipo, en 4 años puede llegar. Para mí, no va a estar en el top 1, yo creo que va a costar que llegue, pero sí le veo en el top 5. Creo que lo puede conseguir por el nivel que está ofreciendo. Así que 2.644 puntos para el norteamericano. Vasa Micic, que seguramente es el mejor jugador de Europa. Ahora ha estado lesionado recientemente, pero en cuanto a dominio en los últimos 3 años. 2.902 puntos en 9 temporadas en Euroliga. Recordemos que le cuesta arrancar y hasta que llega Zalgiris con Saras y con Kevin Pangos, que juega Final Four en Belgrado, el año que Luka Doncic gana la Euroliga. Bueno, pues con el Real Madrid, pues ese año ya explota. Está también a 15 puntos de media por partido, 510 puntos. Estamos hablando, perdón, de 442 puntos al año. Tiene que hacer 4 años de este nivel para llegar a las cifras anotadoras que podría estar en el top 1. Personalmente, si no se va a la NBA, va a llegar. Aquí la única duda que hay es si él quiere probar el sueño de jugar en Estados Unidos. Le puede pasar un poquito como a Yul. Si no tienes una lesión de por medio y juegas todo Euroliga, para mí llega. Y de hecho, creo que es el candidato, uno de los más serios, porque además es que aparte de asistir mucho, anota mucho, de llegar al top 1, porque yo creo que él este verano tiene que tomar la decisión en ese sentido más importante, de ir a Estados Unidos, con lo cual ya no llegaría, o la opción de poder alargar su carrera y quedarse en Europa, pues siendo uno de los más dominantes, un poco como Nikola Mirotic, que, bueno, claro, es que Nikola en el Madrid ya brilló mucho, se fue a la NBA y ahora que ha vuelto, pues sigue siendo una máquina de anotar. Y el caso más curioso para cerrar este vídeo es el de Marcus Howard. Lleva 407 puntos en 3/4 de temporada. Vamos a ver si el equipo se mete Blascone en playoff o no. Si anota a 15 puntos por partido, recordemos que tiene 24 años, el año 99, haría unos 510 puntos al año. Necesitaría, pues más o menos 9 años para llegar a este nivel. Personalmente, si él, yo creo que es un jugador más de Euroliga que NBA, si él se queda, me parece un candidato súper claro, porque este año no ha jugado todos los partidos. Recordemos que él ha tenido varios problemas físicos y ha tenido varios partidos de 2 puntos, 5 puntos, ha tenido varios partidos flojos. No es la regularidad de Colo, de Navarro, de Spanulis en su día. Me parece un candidato súper claro, pero ya estamos hablando de 9 años, es decir, acabar con 33 años, es decir, vivir tus grandes momentos de tu vida en esta Euroliga. Me parece un candidato. Esto estamos contando que se juega 34 partidos, que no haya más cambios, sino, bueno, pues variaría un poco. Pero personalmente, si él decide quedarse, para mí Marcus Howard en Europa puede hacer muy buenos números y puede ser un jugador que sí que pueda ser candidato. Pero de verdad, quitarse el sombrero con Nando De Colo, que va a llegar al top 1, yo estoy convencido que el año que viene lo contaremos seguro. Quitarse el sombrero con Mike James, porque tampoco lleva tantos años en la élite, y sobre todo con casos como Sergio Rodríguez y Kyle Hines, que son no son anotadores como definición, o sea, tú lo buscas, no es el gran anotador norteamericano o el gran anotador de las Islas Canarias, no, ninguno de los dos lo es, pero son dos jugadores que han marcado mucho la competición. Me parece interesante hacer este tipo de vídeos que son un poquito más engorrosos en cuanto a números, pero que nos explica y nos ayuda a entender un poco la historia de la Euroliga y lo que estamos viendo en una de las mejores Euroligas de la historia de siempre, y seguro que la más igualada. Si quieres formar parte de la familia, la membresía por aquí abajo, 3 euros al mes, y tienes contenido exclusivo sobre baloncesto y sobre este proyecto. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós.